En los últimos meses, el transporte marítimo de carga se ha vuelto caótico en buena parte del mundo. Luego de los problemas que se dieron en el comercio internacional al comienzo de la pandemia, al poco tiempo la situación se acomodó y rebotó. Los barcos ya están todos en circulación, pero no alcanzan para la demanda distorsionada que se ha generado. Los precios de los fletes han subido de manera exagerada, pero incluso si un importador o un exportador está dispuesto a pagar esos valores, puede ocurrir que no consiga lugar en bodegas o contenedores para colocar sus productos. Además, por si eso fuera poco, hay varios puertos cerrados debido a rebrotes del coronavirus. Esta crisis les preocupa a las principales potencias del mundo. Por ejemplo, la Casa Blanca ha hecho planteos públicos sobre el tema. El mes pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva buscando frenar un posible comportamiento anticompetitivo o monopolístico de 72 industrias de carga, incluidas en los sectores marítimo y ferroviario. Acá en Uruguay, hasta hace unos días, no le prestábamos mayor atención a este fenómeno. Tal vez incluso ni estábamos informados sobre él. Pero el jueves pasado, las dos gremiales que agrupan a los frigoríficos emitieron un comunicado donde expresaron una preocupación muy fuerte, ya que este trancazo está complicando de manera seria a nuestras exportaciones de carne. Y eso puede llevar a que desperdiciemos como país un momento excelente de ese mercado, con negocios a precios muy interesantes en destinos como China, Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Sobre el final, el texto dice: no se vislumbran soluciones de corto plazo a esta situación global y ya hay menor ritmo de negocios y pedidos de cargas desde China. Sin lugar a dudas, de continuar esta situación, en pocas semanas se podría afectar la capacidad de faena y producción de las plantas frigoríficas. Les propongo que profundicemos en estos hechos. Estamos con Daniel Bellerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica. Bellerati, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con usted y su audiencia. El comunicado lo firma la Cámara de la Industria Frigorífica junto con la Asociación de la Industria Frigorífica. Brevemente, ¿qué diferencia a una gremial de la otra? No, en un momento éramos todos parte de la Cámara. En 1985 hubo una secesión entre frigoríficos que estaban siendo asistidos por el Banco República en algunas líneas financieras especiales y otros que no, y eso determinó que hubiera dos gremiales, pero a los 8 o 9 años la situación volvió a la normalidad y estamos todos jugando en el mundo abierto con líneas financieras en la banca privada y en la banca oficial, y además jugamos en los dos mercados, en la exportación y en el mercado interno. Entonces, básicamente no hay diferencias profundas. Hay un matiz en que en ADIFU hay el 90% de las empresas son de capitales extranjeros, y en la Cámara de los 11 socios, 10 son de capitales nacionales y una es de capital chino. Uh-huh. Entre las dos abarcan a todas las empresas del sector. 95%, queda un solo frigorífico afuera. ¿Cuántas son? ¿Cuántas empresas son? ¿38? Sí, 38. 38. Ustedes titulan el comunicado de manera muy cruda, leo entre comillas, caos mundial en el transporte marítimo. ¿Desde cuándo está planteada esta situación? Esto se ha ido agravando digamos, de diciembre para acá, mes tras mes. Nosotros, en la situación de funcionamiento normal, uno va buqueando, va reservando los lugares en los buques y maneja toda su producción y su capacidad de estoqueamiento en base a las fechas previstas de embarque. Hay líneas regulares, había líneas regulares para todos los lugares del mundo, y en esa misma medida puede elegir en qué puerto descargar, del país al que sea el destino, y hasta puede elegir el buque. Eso de a poco empezó a cortarse la afluencia de barcos. Ustedes en el comunicado dicen que en los últimos meses, debido a la pandemia, se han agravado
las grandes Exacto. dificultades y problemas de funcionamiento en la logística de puertos, Exacto. etcétera. O sea que algo de esto ya se insinuaba incluso antes de la pandemia, dicen ustedes. Seguro, lo que pasa es que cuando la pandemia, en el momento más crudo de la pandemia, China cerró todos los puertos. Claro. Y cuando cerró todos los puertos, y era el año pasado era el 70% de nuestras exportaciones y un gran porcentaje de las exportaciones de Brasil y Argentina, con los puertos chinos cerrados, los barcos empezaron a dejar contenedores en cualquier otro puerto para poder seguir funcionando. Contenedores destinados a China se bajaban en Shanghái, se bajaban en Singapur, se bajaban en Malasia, donde fuera. Ahí empezaron los problemas, pero de alguna manera el cliente en China entendía cuál era el problema, nosotros no éramos responsables, se le atrasaba la llegada, pero de alguna manera veníamos funcionando. Lo que ocurrió es que en la medida que la economía americana y con esa devaluación no es una devaluación del dólar, es una emisión de dólares desmesurada, abarató sus productos de tal manera que el comercio entre China y Estados Unidos ha tomado un nivel, un volumen que es inusitado. Y los buques que normalmente hacen las líneas hacia el sur, empezaron a aprovechar el norte-norte, ¿no? Por ser más rentable, por tener más volumen, y algunos mantenían y mantienen las líneas a los puertos de Brasil y de Buenos Aires. Y a Montevideo siempre, por ser el puerto más chico, con menor capacidad de carga, es el primero de los que se ve afectado. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Ustedes hacen una enumeración de la variedad de problemas que se están sumando últimamente. Yo se los leo a los oyentes. Ustedes hablan de puertos de China cerrados por COVID-19. Sí. Puertos europeos al borde de la saturación con buques haciendo cola para descargar. Contenedores varados en las terminales esperando ser despachados. Compañías navieras dejando los contenedores cargados y prefiriendo retornar con contenedores vacíos. Preferencia por cargar contenedores secos que dan mayor rentabilidad antes que los contenedores refrigerados. Altísima intensidad comercial entre Estados Unidos y China que ha causado el colapso de los puertos americanos, resultando incluso en un caos del transporte terrestre interno. Todo lo que, por otra parte, ha causado una escalada fenomenal de las tarifas de fletes marítimos del orden de 5 a 6 veces en la Unión Europea, de Asia a Europa aumentos de 10 a 15 veces y 3 a 4 veces en Estados Unidos. Es verdad. Es como apabullante todo lo que ustedes citan allí. Es que realmente se hizo la tormenta perfecta, porque entre los problemas de COVID, los problemas de los puertos y después la incapacidad de la logística para absorber una oferta de estas maneras, y un cierto oligopolio, digámoslo también así, porque ya hoy son 4 las líneas que mueven el 90% de la mercadería en el mundo, las líneas navieras, ¿no?, que mueven la mercadería del mundo, empiezan a jugar con ese poder negociador donde deciden, por ejemplo, saltearse un puerto, saltearse una escala, dejar los contenedores cargados en el puerto, en la terminal del puerto que sea, y levantar, para hacer un ejemplo, en vez de venir a Montevideo, van a Buenos Aires, salen directamente de Buenos Aires, quedan acá, nosotros ya cargamos los contenedores, quedan en el puerto, ellos siguen con contenedores vacíos, paran en Brasil, en Itajaí o en Santos, y en 2 puertos hacen una recarga general del buque, y ahí los que van para el Medio Oriente, para el Oriente, allá cruzan directamente a Sudáfrica, y los que van para el norte siguen sin dejar en el medio la capacidad de que nosotros tengamos
posibilidad de alcanzar el buque. Mi impresión es que estábamos un poco distraídos en general acá con todo este panorama. Dos precisiones. En el caso de puertos de China cerrados por COVID-19, ¿hay puertos ahora cerrados? Ahora. Ahora mismo. Sí, la semana pasada cerraron otro. Hay 3 puertos cerrados en China. Uh-huh. ¿Y puertos europeos al borde de la saturación? ¿Por qué se da esto? Esto es porque se acumuló una cantidad. En esto de la logística, el tiempo y el espacio juegan un factor fundamental. Y cuando usted se pierde un barco, si supongamos un barco que hace el norte de Europa, todos los viernes viene a Montevideo, todos los viernes venía a Montevideo. Cuando usted se saltea 1 o 2 viernes por mes, se empieza a crear lo que es un cuello de botella que termina que no se puede manejar la mercadería ya en los puertos porque no hay levantacontenedores, no hay espacio, y ahí esa distorsión es como, no sé cómo decirlo, se va aumentando en su porcentaje de incidencia en los negocios que vienen atrás. Entonces se agranda y se agranda y se agranda. Entonces llega un momento que hay que parar de producir, o si no, por ejemplo, en Uruguay tendremos una capacidad de estoqueamiento de carne congelada, habilitada para todos los mercados, unas 70.000 toneladas. O sea, independientemente de lo que uno va aportando semanalmente, en los frigoríficos tenemos depósitos donde la mercadería se congela y queda ahí esperando. Esa capacidad es el pulmón que nos permite regular la logística. Claro. Ahora, uno siempre trabaja con una capacidad sobrada de frío, porque es la forma de asegurar los negocios futuros. El problema es que ya estamos en el límite donde si no sacamos mercadería, los depósitos no aceptan más. Sí, de eso quiero preguntarle enseguida en la segunda parte, pero para terminar quería digamos, redondear esta descripción de lo que está pasando, porque seguramente no éramos conscientes en general, o no somos conscientes de cuánto dependemos todos como humanidad de ese entretejido de lo que podríamos llamar logística de transporte de carga y sobre todo logística marítima, ¿no? Donde se ha incrementado tanto la flota, porque es un hecho, se suman barcos y cada vez barcos más grandes, etcétera, y sin embargo ahora se da una situación como esta. ¿Tiene antecedentes? No hay antecedentes. Yo estoy en este negocio de 1970 y no hay, en estos 50 años, no hay antecedentes de una situación similar a esta. Es algo increíble. Los buques que fabrican ahora ya están en los 400 metros, 20.000 TEU, o sea, 20.000 contenedores, con capacidad para 20.000 contenedores. Ellos realmente han invertido, han crecido, pero cuando se da una dinámica de estas características, después de haber estado parado unos meses, tanto la producción en China como la producción en Estados Unidos, y después se vuelve al 100% de capacidad, se está viendo que el mundo no tiene respuesta. Entonces, me imagino lo que debe estar pasando con los canales, ¿no? El canal de Suez, el canal de Panamá, allí, ¿qué situaciones existen? Son brutales, y recuerde usted que hace un par de meses hubo un buque, un portacontenedores mega, se quedó cruzado en el canal de Suez, y había más de 100 y pico de barcos que se juntaron en 6 días. 100 y pico de barcos, pero no estoy hablando de barquitos, sí. Estamos hablando de barcos con esas capacidades de 10.000, 12.000, 15.000 contenedores cada uno. Es increíble. Y increíble. Yo mencioné en la introducción la actitud del gobierno de Estados Unidos, la inquietud del gobierno de Estados Unidos, esa orden ejecutiva que firmó el presidente Joe Biden. ¿Cómo la examina usted desde acá?
Y lo que pasa es que realmente para Estados Unidos, con el poder económico que tienen y los volúmenes que manejan, ellos tienen problemas desde el punto de vista de los costos, pero no tantos problemas desde el punto de vista de no poder cargar, porque en definitiva lo que a nosotros nos está afectando en un 70% de la actividad, a ellos mucho menos. El problema para Estados Unidos es básicamente el costo, el precio que han alcanzado los fletes. Exactamente. Si usted, ya no estamos hablando de Montevideo, si usted quiere cargar desde Brasil, le pueden llegar a pedir por una carga a China $20.000 por un contenedor, cuando valía 3.000, 4.000, 2.000 y pico de dólares, 5.000 en un caso de algún puerto del norte de China, 3, 4 veces. Pero Estados Unidos no ha logrado mucho todavía con esa determinación del gobierno, en el caso concreto. No ha logrado mucho. Lo que pasa es que como el negocio está liberado y el que tiene el contenedor es la naviera, son los dueños de los contenedores, ellos le ponen el precio. Me gustaría que enseguida, después de esta pausa, viéramos lo de Uruguay concretamente. Enseguida retomamos la entrevista con Daniel Bellerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica. En el mundo existe en los últimos meses un caos en el transporte marítimo. Escasez de contenedores y barcos, fletes carísimos, puertos y canales donde los buques deben hacer largas colas y rutas navieras que terminan salteando algunas terminales. Este problema, que es un problema serio y que en general transcurre lejos de los titulares, también está afectando ahora a nuestro comercio exterior. Por eso estamos conversando con Daniel Bellerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica. Bellerati, entonces, bueno, después de este panorama que yo le pedía que hiciéramos para tener una idea del conjunto de la cosa, del bosque, vengamos al arbolito, vengamos al caso de nuestro país. Ustedes dicen, las consecuencias directas ya comenzaron a afectar a Uruguay, con falta de contenedores vacíos, rutas marítimas alteradas donde los buques saltean puertos de menor volumen o rentabilidad, las navieras no confirman ingreso a puerto, postergan las fechas de carga, los contenedores se apilan en el puerto causando acumulación de stocks de productos y llenando de depósitos de frío. ¿Desde cuándo está pasando esto con el comercio exterior uruguayo? A partir de fin de año, de diciembre en adelante, la dinámica mundial ha llevado a que la producción y el comercio se restablezca en un 100% entre los grandes jugadores, llamemos a China, a Estados Unidos, a Japón y a la Unión Europea como los grandes jugadores, se ha restablecido en forma absolutamente normal desde el punto de vista de los volúmenes. Eso empezó a provocar la necesidad de aumentar los para ponerse al día, ¿no es cierto?, de aumentar los volúmenes de mercadería a cargar en los puertos del sur. Y como es mucho más rentable para ellos el norte-norte que el norte-sur, empezaron a saltear escalas y a dejar menos contenedores de acá. Por eso, ¿desde cuándo lo estamos sintiendo nosotros? Lentamente desde diciembre, enero, febrero, y así una vez que un buque que hace una línea, que hace escala todo un día por semana, toda la semana, que salte una escala complica, pero no lo saca de negocio. Ya cuando no hace 2 escalas en el mes, el problema se vuelve muy complicado. Y si eso se le agrega a alguna otra línea, ahí se empezó el acumulamiento, y ese acumulamiento de mercadería no solo está en los puertos, en contenedores cargados que los buques no levantan, sino que también está en nuestros depósitos. ¿Y afecta solo a las exportaciones uruguayas de carne? No. Afecta a todo lo que sea, porque el buque no entra. Pero especialmente, acá hay que tener en cuenta 2 cosas. El 25% de las exportaciones de Uruguay es la carne, ¿tá? Y
es refrigerado, es un flete diferente a la carga seca, que normalmente es un flete mucho más rápido desde el punto de vista del contenedor, desde el punto de vista de los cuidados, desde el punto de vista de la ubicación. Un contenedor refrigerado, además de mantener y seguir generando frío, tiene que estar conectado a una fuente de poder, una fuente de energía, y eso vulgarmente en nuestra jerga se llama enchufe, y se excede la capacidad de enchufes que hay en las terminales, tanto sea Cuenca del Plata como Montecón, como la ANP. No, ya estamos excedidos en la capacidad de enchufe, y eso nos deja con mercadería en el puerto enchufada, y mercadería en las cámaras que no se puede cargar. En un momento en el que, por otro lado, las perspectivas eran muy interesantes, o son muy interesantes para la carne uruguaya en el mundo, ¿no? La carne uruguaya afortunadamente tiene asegurado el futuro en un mundo en crecimiento desde el punto de vista del consumo de proteínas. Asia es el área de Asia en general, y especialmente China, es una demanda constante, permanente y en crecimiento, y las circunstancias se han dado de que Argentina ha limitado sus exportaciones en un 50%, ese espacio por voluntad del gobierno, ¿no?, argentino. Ese espacio de alguna manera lo estaba cubriendo Uruguay en nuestras posibilidades, y esto es un estate quieto realmente brutal. Los precios son ¿de qué orden hoy? Los precios de la carne, que en comparación con los últimos años. Está no digo el récord, porque el récord fue en noviembre del 19, no hemos llegado a los precios de noviembre del 19, pero están en un rango muy interesante. La prueba está que si uno mira el precio del ganado en Uruguay, ha subido a más de $4.30, entonces hay una buena demanda, hay clientes esperando la mercadería, y una muy buena oportunidad para nuestras carnes de aquí para adelante, y esto nos tiene muy preocupados, y se hacía necesario que la gente sepa, que la opinión pública sepa, porque como tú bien dijiste, Emiliano, parecería que está todo bárbaro, y estamos a punto de no solo la carne, sino que también el pescado. Hay otras líneas de productos que estamos a punto de detener nuestras actividades, ¿no? A punto de detener nuestras actividades, acaba de decir. Es cuestión de, si esto no mejora en semanas, no vamos a tener solución. Hasta ahora lo que hemos logrado embarcar por Valparaíso, pero bueno, esa era la primera pregunta. Alternativas existen para el caso de que determinadas líneas navieras salten Montevideo. ¿Están las posibilidades de operar desde otros puertos de la región? Sí, nosotros en la medida de lo posible hemos utilizado el puerto de Chile, el más importante de Chile, Valparaíso. Lo que pasa es que no podemos pensar en a través de Valparaíso hacer embarques que sean el 5, el 10, ni siquiera el 5%, o sea. ¿Cómo es eso? A ver, obviamente para salir por Valparaíso, me imagino que rumbo a mercados asiáticos, ¿no? Sí. Me imagino que para salir por Valparaíso, obviamente primero hay que ir por camión, ¿no? Es una logística completamente distinta. ¿Y entonces? Exactamente, tiene que cruzar 2 fronteras, tiene que haber camiones chata para poder llevar el contenedor enchufado, y es una dinámica que es una compresa, en una palabra, es poner un parchecito, pero por lo menos sacar algo por ahí. Y después, los puertos brasileros, hay 2 puertos que son importantes para nosotros. Para Brasil el más importante es Santos, eso es obvio, pero hay puertos importantes para nosotros que son el puerto de Río Grande, que queda acá a 240 kilómetros del Chuy, al norte del Chuy,
y el puerto de Itallay, que ese sí ya más lejos, a la altura de Curitiba, a unos 1.700 kilómetros, que están siendo menos perjudicados desde el punto de vista de las escalas por las líneas navieras, porque mueven muchísima más mercadería. Entonces, hay frigoríficos que pueden salir por Aceguá o por Yaguarón hacia Río Grande o hacia Itallay, y son todas medidas que permiten reducir el problema. ¿Pero qué pasa con los costos, por ejemplo? Los costos, imagine usted, ponerle un flete de 1.000 y pico de kilómetros por camión a un producto que vale $5.000 es muy negativo. Y después hay que pagar el precio del container, que hoy ya te digo, en promedio, si uno mirara todos los mercados, supera el 100%. ¿El precio perdón? El precio de los fletes, Uh-huh. El incremento supera el 100%. Eso es en promedio. Uh-huh. Si hablamos de China, está en el doble. Pero si hablamos mercadería para Estados Unidos, por ejemplo, pueden pedirte el 150%, o sea, de lo que era la tarifa normal. Entonces, estamos por arriba del 100% cuando se consigue. Entonces, ¿Y lo sanitario cómo pesa en esos caminos indirectos? Exactamente, eso es parte del problema. Hay mercados, el mercado chino afortunadamente permite que se consoliden contenedores a través de otros puertos. Estados Unidos y la Unión Europea no estamos habilitados por razones, en realidad no son sanitarias, son razones burocráticos sanitarias. Se está gestionando, el Ministerio de Ganadería está gestionando frente a las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea la posibilidad de consolidar contenedores en Río Grande y en Valparaíso, y estamos desesperadamente en la búsqueda de soluciones y esperando que esto se pueda dar vuelta. Preguntan algunos oyentes, pero por el panorama que usted plantea, ¿qué pasa? ¿El puerto de Montevideo no está operando? ¿Cómo es eso? Está operando en una capacidad reducidísimo. En este momento, reducidísimo. De 20 barcos que venían, no llegan a 10. No. Es un número, ¿no? Le estoy diciendo que no llega al 50% de los barcos que normalmente las líneas, porque son líneas regulares. Sí. El comercio mundial se movía por líneas regulares. Usted podía programar, y así lo hacemos nosotros con sus clientes, el nombre del barco que va a cargar dentro de 2 meses y cuándo le va a llegar a él la mercadería dentro de 3 meses. Está el nombre del barco el día que se carga, porque las líneas son líneas regulares, no es como hace 60 años que venía un buque y ahí, bueno, dentro de 3 días llega tal buque, vemos, se consigue el lugar, no se consigue acá. Uno va reservando los lugares con tiempo y espacio, y va reservando. Ahora no le anuncian que no van a venir, o sea, las líneas no dicen, suspendimos la escala Montevideo para el 1 de septiembre. No lo dicen. Ellos tienen tanta demanda que pueden en este momento decidir qué es lo que hacer, y cuando entran al puerto también decidir qué es lo que cargan. Entonces, bueno, acá hay contenedores secos vacíos, llevemos los secos vacíos para tal lado, que la demanda está para allá, y se da hasta esa locura de que habiendo contenedores cargados salen contenedores vacíos. Entonces es un tema complejo, no es fácil que la gente lo pueda entender. La pregunta siguiente es si ¿cómo decirlo?, enlentecimiento enorme que se ha dado en la actividad del puerto de Montevideo, ¿se debe solo a esas circunstancias externas o algo tiene que ver el propio puerto con sus dificultades de los últimos años? Bueno, acabamos de asistir a una fenomenal polémica
política, por el futuro de la terminal de contenedores, etcétera. No, nosotros entendemos que no tiene nada que ver eso. El problema es la escala del puerto de Montevideo. La escala, el tamaño. El tamaño del puerto de Montevideo. No, porque podía haber habido un mal manejo de las distintas opciones de operativa en el puerto de Montevideo. No es el puerto de Montevideo, en realidad no es el puerto más eficiente del mundo, eso hay que reconocerlo. La capacidad de carga de contenedores por hora no se compara con los puertos brasileros, eso también pesa, pero en tiempos normales, bueno, que un barco esté 2 horas más para cargar que en el puerto de Santos, bueno, las propias líneas lo bancan. En este momento no tienen necesidad de andar sufriendo ningún tipo de problemas, eligen lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, al precio que quieren hacer. Dice uno de nuestros oyentes, Jerónimo, esta crisis circunstancial del transporte mundial pone en evidencia los riesgos que tiene nuestro puerto si no crece en volumen de carga. Sí. Somos el fusible de los servicios regionales de carga marítima. Sí. Y lo que pasa es que siempre estas cosas son iguales. Siempre es lo mismo, el tamaño es el que manda. Entonces, un puerto como Itajaí, que es 5 veces más grande que el puerto de Montevideo, siempre va a tener más buques que nosotros. Siempre porque interesa. Y nosotros, en realidad, somos como una pasada. Y hacemos perder tiempo en esa pasada. En otro puerto cargan el doble o el triple de mercadería. Entonces es muy complejo, hay que darle volumen a la mercadería en tránsito. Tenemos que lograr que Paraguay nos adopte definitivamente como puerto de tránsito. Se ha trabajado bastante en eso, se ha mejorado en algo, pero Argentina tiene costos más baratos que los nuestros desde el punto de vista portuario, y los exportadores paraguayos prefieren a los puertos argentinos. Entonces hay toda una dinámica para que esto crezca, y tiene que crecer el volumen del negocio, ¿no? No era el tema de esta entrevista, pero ya que ha estado tan en el tapete en estos últimos días, ¿ustedes como Cámara tienen posición sobre el acuerdo que se ha logrado entre el gobierno y Catunás y el futuro del puerto que viene a partir de él? Nosotros hemos trabajado con el gobierno en este tema, hemos hablado con la gente de Cantón-Moncí. Seguimos siendo el puerto más caro de la región. Ahora hablando específicamente de la terminal, no estoy hablando de las líneas ni absolutamente nada. La operativa portuaria, tomando en cuenta la terminal de Cantón-Moncí, más lo que es la ANP, es mucho más cara por unidad, por contenedor o por tonelada, que el puerto de Buenos Aires, que el puerto de Río de Janeiro, que el puerto de Río Grande, que el puerto de Itajaí, que el puerto de Santos. En la región somos los más caros, y la rebaja que se ha logrado, esa rebaja del 20% inicial que nos hicieron. ¿Usted se refiere a la rebaja que se anuncia en el acuerdo entre el gobierno y Catunás? Está funcionando desde abril esa rebaja. Ayuda, pero seguimos estando más caros que los demás. Uh-huh. Y el hecho entonces de que sea Terminal Cuenca del Plata la única que opere con contenedores en el futuro, ¿cuánto incide? Y vamos a seguir siendo los más caros. O sea, ustedes están preocupados por ese factor. Terriblemente preocupados. Es complejo. Es complejo, y no es solo problema de tamaño. La gran apuesta de Cantón-Moncí es, nos prometen que si pueden aumentar la cantidad de unidades manejadas, de contenedores manejadas, nos van a hacer un 10% adicional de descuento en las tarifas. Eso se llama tránsito. No vemos al Uruguay creciendo desmesuradamente en los volúmenes de exportaciones.
ellos evidentemente están contando con desplazar a Montecón para aumentar el volumen de su negocio y poder hacernos un precio más competitivo, pero al final del día estamos más caros que todos. No sé si tiene tiempo, pero ahora sí me gustaría, después de esta segunda pausa, ver qué alternativas hay en el corto plazo para este problema del cual estamos hablando hoy. Belerati, para terminar, porque ni siquiera sé si usted tiene tanto tiempo. No, la verdad que sí, creo que le desacomodé un poco sus horarios. En el corto plazo, teniendo en cuenta el punto de partida de esta entrevista, el comunicado que emitieron la Cámara de la Industria Frigorífica y la Asociación de la Industria Frigorífica. La pregunta es, ¿por qué emitieron el comunicado? ¿Ustedes están advirtiendo, ustedes están abriendo el paraguas ante una situación que puede llegar a darse dentro de pocas semanas? Exacto. El problema es que nosotros no podíamos permanecer callados. En realidad no estábamos callados. Nosotros estábamos hablando con las navieras, estábamos hablando con la terminal, estábamos hablando con los ministerios, a nivel de la propia Presidencia de la República. Nos consta que la Presidencia de la República habló con el Centro de Navegación Transatlántica y no se ha logrado mover a esos monstruos que son las compañías navieras que, como te decía al principio de la nota, entre 4 se reparten el mundo. Entonces parece difícil que el gobierno pueda hacer algo, o que un gobierno de un país como exacto. Uruguay pueda hacer algo ante esas tendencias fuertes que vienen de afuera. Entonces, nosotros estamos en una... ¿Ves cuando vos ves que está subiendo el agua y no encontrás cuál es la salida? Tratemos de jugar lo más que podamos para el lado del Río Grande, para el lado de Brasil, que desde el punto de vista de distancia y costo de flete terrestre menor, utilizar a Valparaíso en la capacidad que ellos puedan darnos y rezar para que rápidamente arriba, en el norte, la situación cobre normalidad y baje su intensidad y podamos volver a ser interesantes. La situación se limita a eso, a rezar. La alternativa se limita a rezar, decía usted. Lamentablemente sí. Pero y entonces lo que puede pasar, que es, ustedes lo señalan, que se agote la capacidad de estoqueo de carne congelada y por lo tanto dejen de faenar. ¿Estamos hablando de eso? Esa sería la consecuencia final. Y eso tendría consecuencias obviamente para los productores ganaderos y tendría consecuencias en el empleo en la industria frigorífica. Para todos, para los productores, para los trabajadores, para las empresas y para nuestra presencia en el mercado internacional, porque hay clientes en determinados países que están esperando mercadería que compraron y su negocio funciona en que la mercadería llegue, la trabajen, la porcionen, la corten, la procesen y la venden, ¿no? Entonces, que Uruguay pase a ser un incumplidor es algo que nunca estuvo en la carpeta. Uruguay era el primer país cumplidor en cuanto a todos los aspectos de la exportación de carne, por eso seguimos manteniéndonos en el mundo. Y esto es inédito. Daniel Belerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y nos mantenemos atentos al tema entonces. Gracias, Emiliano.